Así se saboteó el nuevo modelo de salud de los maestros. Con el gobierno Petro surgió la oportunidad de depurar el FOMAC, pero en 2022 el Congreso hundió el artículo del Plan Nacional de Desarrollo que lo independizaba de la FIDU Previsora. Entonces el gobierno impulsó un nuevo modelo enfocado en la atención primaria, eliminar la intermediación y la integración vertical, pero por recomendación de la bancada del partido de la U, Mauricio Marín asumió la dirección, quien en vez de erradicar la corrupción, la habría fortalecido con sus nombramientos estratégicos. En la FIDU Previsora, Marín nombró a Daniela Andrade como vicepresidenta de contratación, quien está hoy en el ojo del huracán. Puso a un ex candidato de Cambio Radical en la gerencia de servicios de salud. Designó a Juan Pinzón Galvis y a Lisbeth Vargas Machado en direcciones territoriales y de la red, provenientes él y ella de la Clínica General del Norte, otro cuestionado operador del modelo anterior y megacontratista en la segunda oportunidad, pero también hizo de las suyas a nivel regional. Félix Riascos fue designado director regional pese a haber tenido orden de captura por el desfalco de 5.100 millones de pesos con que se habrían robado el Hospital de Buenaventura. Como coordinadores departamentales en Cesar y Casanare, nombró a políticos conservadores como Luis Eduardo Duarte y Carlos Alberto Hinojosa. En la coordinación de Antioquia ubicó a Juana Tortúa, ex auditor de Sunni Medical, una de las IPS cuestionadas del modelo anterior. Y como cereza del pastel, puso a miembros del Centro Democrático en la coordinación de Amazonas. Con este enroque de dichas non santas, Marín lideró el sabotaje al nuevo modelo de salud del FOMAC desde adentro, premiando a prestadores cuestionados con millonarios contratos y entregando a dedo el contrato para auditar las cuentas médicas y el sistema de información, lo que terminó reencauchando a pésimos prestadores de salud, acaparando los contratos en unos pocos y aumentando la opacidad del manejo financiero. 1.270 contratos por 838.000 millones de pesos fueron firmados en la FIDU Previsora sin la autorización del Consejo Directivo, del Magisterio y del Ministerio de Educación. Tras la llegada de Mauricio Marín a la vicepresidencia de la FIDU Previsora y el nombramiento de sus allegados en las direcciones del FOMAC, la entidad entró en una contratitis aguda. Sus allegados cambiaron el manual de contratación para contratar a dedo. También lo cambiaron para hacer adiciones presupuestales por encima del 50%. Cambiaron el manual de ética. Firmaron contratos sin la firma del revisor fiscal y hasta subieron otros incorrectamente en el SECOP. En la FIDU Previsora perfeccionaron un irregular modus operandi de contratación favorable a la corrupción. Uno de los hechos más graves es que, ignorando órdenes del Ministerio de Educación, el vicepresidente del Fondo de Prestaciones, Camilo Barrera, renovó 1.270 contratos sin autorización y a espaldas del Consejo Directivo del FOMAC por 838.000 millones de pesos. Marín, quien llegó a FIDU Previsora con respaldo de la bancada de la U y con la orden de Petro de acabar con la corrupción, terminó enquistándola aún más. Benefició no a maestros y maestras, sino a su grupo de amigos prestadores de la salud. Bueno, un saludo a nuestra audiencia. Los saluda el equipo Fuerza Docente el día de hoy con una presentación muy buena con el senador Wilson Arias. Estamos esperando que el presentador se pueda, que el senador se pueda conectar, tiene unos problemas de conexión. Ahí estamos. Digamos que el tema de hoy es un tema fundamental porque está relacionado con la FIDU Previsora y con el FOMAC. Con todo ese tema bien difícil que los maestros y maestras pues tenemos que enfrentar diariamente. Si bien es cierto, pues ustedes saben que desde el año pasado, desde el 1 de mayo, viene funcionando el nuevo modelo de salud del magisterio. Lo que también sabemos es que muchas de las cosas del modelo anterior que se querían corregir, pues no se corrigieron. Finalmente, los maestros y maestras siguen con un grave problema con el tema de medicamentos, siguen con un grave problema con el acceso a primer nivel, a especialidades, a procesos o temas quirúrgicos, y esa situación, digamos que pareciera que no tiene una solución. Muchos maestros y maestras durante el año pasado estuvimos obviamente a favor del cambio de modelo
porque lo que había antes del 1 de mayo, pues no es que fuera la panacea o fuera, digamos, la cosa más espectacular. Tenía gravísimos problemas que se pueden resumir en tres cuestiones básicas: el tema de la intermediación, el tema de la libre elección y el tema de la integración vertical. Esos tres elementos habían conformado un modelo de salud pues que tenía toda una cantidad de críticas, tenía toda una cantidad de situaciones irregulares que se quisieron corregir con el nuevo modelo de salud, producto del acuerdo 03, y eso entró en vigor el 1 de mayo. Sin embargo, hay que decir aquí que esta situación, pues durante todo el año pasado, fue un problema estoy hablando sobre todo de Bogotá, el tema de Bogotá. Nosotros como sindicato, como ADE, tuvimos o hemos tenido cerca de 2 decenas de reuniones con funcionarios de la fiduprevisora, con funcionarios del FOMAC y toda una cantidad de compromisos, de cosas por cumplir, que nunca, en su gran mayoría, han sido cumplidas por la fiduprevisora y el FOMAC. Y cuando uno empieza a ver la denuncia que hace el senador Wilson Arias, pues uno empieza un poco a entender también por qué no se cumple y con qué clase de personas uno se sienta a la mesa. El senador hace básicamente una denuncia sobre ese entramado o ese nido de corrupción que hay dentro de la fiduprevisora y que no permite que el modelo de salud que fue acordado en ese acuerdo 03 se desarrolle. Y obviamente detrás de esto hay una situación que los maestros y maestras no alcanzan a entender, porque obviamente la preocupación es en la inmediatez, en donde no hay citas, donde no me atienden, donde está mi historia clínica, el medicamento no lo entregan, pero detrás de esos problemas que son del diario acontecer de los maestros y maestras, pues está el problema político. Ese problema político que desafortunadamente atraviesa, digamos, todas las circunstancias que están relacionadas con el FOMAC. Ese problema político de corrupción, de la entera corrupción de una clase política que se insertó dentro de la fiduprevisora y que no ha dejado que el modelo avance, que el modelo tenga un progreso, que el modelo se desarrolle. Entonces, sí, claro, todo lo que está en el papel es muy lindo, todo lo que está escrito, el papel aguanta absolutamente todo, pero cuando es el momento ya de desarrollar ese modelo de salud, pues las cosas no son tan así. Cuando pasa este tipo de situaciones, pues entonces salen los medios de comunicación inmediatamente a señalar, a estigmatizar el modelo de salud del magisterio. Y bueno, esa es la denuncia que el senador Wilson Arias pues nos va a acompañar el día de hoy. Les pedimos a los compañeros y compañeras que están en este momento en línea con nosotros que puedan replicar por todo lado este Facebook Live, porque es de pleno interés de los maestros y del magisterio bogotano. Es una situación que todos los días nos afecta y con la cual nosotros como junta directiva ya de verdad a veces no entiende uno pues hasta dónde puede uno colaborar. Entonces vamos a darle la bienvenida al senador Wilson Arias. Senador, ¿cómo está? Bien, Carlos Alberto, un saludo afectuoso. Tenía algunas dificultades para ingresar, extrañísimas, pero bueno, las superamos, aquí estamos. Bueno, bienvenido a este espacio de Equipo Fuerza Docente que nosotros hemos denominado el Fiscal Pregunta. En mi oficio fiscal de la ADE, pues estamos tratando de invitar personajes del escenario político, del escenario pedagógico, para tratar diferentes temas de interés para los maestros y maestras. El día de hoy estaba comentándole yo a los compañeros, estamos con un tema fundamental que es el sistema de salud nuestro y que digamos que no es una cosa nueva y que usted en su exposición, yo estuve mirando el debate y usted hace un recuento histórico de qué ha pasado con la fiduprevisora, de cuáles son los orígenes de esto. Entonces voy a permitirme compartir pantalla para la presentación que usted nos pasó.
Sí, gracias. Estoy desde un iPhone, desde un celular un poquito paleolítico. Listo, ahí tenemos la presentación. ¿Ahí se puede Vale. ver? Sí, la puedo ver. Dale a la primera parte, a la primera lámina, o cómo va a ser el mecanismo. ¿Te hago una exposición y después preguntas, algo así? No, no, yo te voy a ir preguntando, yo te voy a ir preguntando aquí cositas de estas. Bueno, por ejemplo, en esta primera, yo tenía que decir, bueno, que a casi un año de implementación del nuevo modelo de salud, bajo el acuerdo 03, los maestros y maestras seguimos enfrentando pues graves deficiencias en la atención. No hay acceso a especialidades, no hay entrega de medicamentos. ¿Cuáles han sido las principales fallas en la ejecución del modelo de acuerdo a lo que usted ha investigado? ¿Sí? ¿Y qué responsabilidad tienen estas personas que están aquí, que son de la FIDU Previsora, en el cumplimiento de los compromisos adquiridos, senador? Eh, Apreciado fiscal. Bueno, renovando mi saludo. Un punto de partida para mis compañeros. Yo no conozco, digamos, la cotidianidad del sistema de ustedes de salud. Lo digo en general para todas las preguntas. Lo que yo he hecho es un estudio de lo que está pasando en la fiduprevisora, digamos, de sus aspectos estructurales que afectan la salud. Seguramente voy a responderte esta, pero lo dejo en claro. Es decir, digamos, hay una gestión sindical y una batalla que ustedes dan allá todos los días. A mí me llegan ecos. Lo que yo he hecho es, básicamente, con motivo de la crisis, que además ya se ha hecho pública desde hace algún tiempo, hacer una investigación en relación con algunos aspectos estructurales, del modo como, digamos, se ha venido determinando la situación actual, de que explica en buena medida la crisis actual, de la captura que se ha dado de la fiduprevisora por un sector del partido de la U, esa es la lámina que estamos presentando allí, del modus operandi de ese sector para hacer fracasar, para sabotear los propósitos del nuevo gobierno, que empiezan con un esfuerzo muy grande, inclusive en el Plan Nacional de Desarrollo, intentando desvincular, o mejor, ganar gobernanza, procurando plantear la posibilidad de que no sea a través de una fiduciaria como hasta ahora, que en mi opinión es un aspecto del cual radican buena parte de los problemas que tenemos hoy. Aclaro, no en el régimen especial necesariamente, sino en el arreglo institucional, según el cual en el año, por allá en el 89, se le encomienda a una fiduciaria acompañar y desarrollar el servicio de la salud del magisterio cuando corresponde, digamos, a una institucionalidad completamente distinta que está por fuera de la supervisión sanitaria del país, al punto que ni siquiera responde a la superintendencia de salud como es la usanza del sistema de salud, sino a la superfinanciera, pero sobre eso volveré más adelante. Y la manera como aprovechándose de esa especie de exclusivismo y de pretendido autonomismo, que insisto, no es necesariamente del régimen especial, sino del diseño institucional donde un gobierno neoliberal de la época decide entregarle a la fiduprevisora, un poco parecido a lo que pasa con el ICETEX, donde se le entrega a un fondo cuasi financiero la administración de un derecho social. Y entonces le aplica la lógica del capitalismo financiero. Bueno, a todas esas, y con todo eso instrumental, digamos, exclusivista a la mano, hace 10 años domina la fiduprevisora unos sectores del partido de la U, eso es lo que estoy mostrando allí. Y me interesa mucho explicarlo porque digamos que los medios han dado en hablar de un laberinto de corrupción, tratando de indicar que se trata, digamos, de un laberinto inconducente. Y nosotros hemos venido demostrando que no hay ningún laberinto inconducente. Yo he dicho que se trata de una especie de nido, un lugar donde anida un sector, que en este caso un segmento político del partido de la U, que ingresa al gobierno además, y esto es parte que también quiero dejar dicho de entrada, el partido de la U ingresa al gobierno sobre la base de la política de Frente Amplio y de un llamado que hizo Petro a un pacto político, sí, que además fue público, y en el cual el partido de la U, digamos, se aproxima, primero porque tiene coincidencias ciertas con nosotros, es decir, el partido de la U en una materia, que no en todo, tiene una tradición completamente distinta, tiene una vocación que ha sido distinta de la nuestra, una cultura política, pero hay que reconocer que
Ha estado con la salida política del conflicto armado, acompañó el referendo por la paz, ha tenido la noción de una paz grande, integral, que es un poco lo que gana el partido, le doy diferencia cuando rompe inclusive con Álvaro Uribe Vélez. Sí, claro. Digamos, por estas razones, participa de una obra de gobierno, pero decía yo, cuando participa de una obra de gobierno, este tipo de nominaciones, no se le entrega una responsabilidad política para que esquilme la cosa pública y para que defraude los intereses del país, sino que tiene que hacerlo con arreglo al programa de gobierno, porque para eso ingierres al gobierno. Claro. Y ese programa es robustamente anticorrupción. Ahí lo que estás viendo, entonces, vos son unas personas que han estado en la administración de la Fiduprevisora, el señor Nando Chica, después la señora Sandra Gómez Arias, que es un cuadro político muy importante actualmente de la ANDI, para que ustedes lo sepan. Viene de Findeter, y esa es otra de las características. Varios de ellos vienen de manejar fondos o fiduciarias parecidos a estas, donde digamos que el arreglo institucional da para que puedan capturar. Volveré sobre eso más adelante, si me lo permites. Es una señora vinculada a la ANDI. Aparece un señor Ricardo Castiblanco, que ha sido ficha de Erasmo Zuleta, un exgobernador convicto, condenado. Y Mauricio Marín, que es una figura muy importante, que fue llevada por Duque al fondo de pasivos de los ferrocarriles nacionales y que llega auspiciada por el partido de la OI, más concretamente por los sectores de Dilian Francisca Toro, a la Fiduprevisora, y trae a Magdalena Giraldo, actual presidente, que ha sido parte del staff del propio Marín, tanto en ferrocarriles como en la Fiduprevisora. Esa es la explicación de esa gráfica. Ya. Bueno, interesante eso porque digamos que de entrada uno dice el problema de la Fiduprevisora pues no, o el tema de salud relacionado pues con nosotros, no aparece en el acuerdo 03 como se ha querido pintar desde los medios de comunicación. Yo precisamente leía el día de hoy, a raíz de la entrega del pliego de peticiones o la radicación del pliego de peticiones de FECODE y la CUT, una columna en Publímetro que decía que los maestros salíamos en contra del modelo de salud de Petro. O sea, porque obviamente hacen toda una manipulación, pero aquí uno empieza a entender que este tema del FOMAC y de la Fiduprevisora no nace el 1 de mayo con el nuevo modelo de salud, sino que, como usted lo explica, es una cosa desde antes, ¿no? Que viene desde antes. Senador, usted en el debate, usted hace como un recuento histórico de por qué la necesidad de cambiar el modelo de salud. No sé usted qué encontró, si de pronto usted le explica aquí a la audiencia. Muy bien. Lo que hemos encontrado es que realmente se han presentado fallos muy protuberantes desde inicios del sistema, eso hay que decirlo. Es decir, desde por allá, desde el 89, cuando se concibió, y que están, ya volveré sobre ese tema, principalmente fundados de manera estructural en lo que he mencionado. Pero nos interesa mucho dejar dicho los resultados, digamos, de ese desgreño cuasi eterno desde hace mucho tiempo, pero en última década a cargo del partido de la U, porque comprenderás que lo que estamos dando es una denuncia muy fuerte acerca de la captura por parte del partido de la U. Esto tiene algo que ver con algo antes de comentarte esta lámina, y es lo siguiente. Luis Jorge Garay habla sobre algunas formas de la corrupción, digamos, en ciertos niveles, y se da a partir de la captura instrumental de los partidos. De agentes de corrupción capturan partidos completos o secciones de partidos. Eso es cambio radical en la costa, entre otras cosas, para otras cosas. Eso fue Odebrecht capturando partidos, Odebrecht capturando partidos para la cosa corrupta. Y esto es, en este caso, hay que poner nombre, ese sector del partido de la U. Y la resulta de toda esa mala administración, que más adelante detallaremos, pues presenta indicadores supremamente graves, las que estamos diciendo ahí. Muy grave que la primera causa de muerte en el FOMAC sea tasas de muertes por síntomas y afecciones mal definidas. Imagínate tú, síntomas y afecciones mal definidos. Claro. Es la principal causa, pero aparte de los datos que aparecen ahí, que espero que el público esté viendo, podría mencionar otros que no aparecen ahí. Bueno, la tasa de mortalidad materna, de mortalidad infantil, siempre lo hemos reclamado del sistema general, pero resulta que son iguales o peores en el caso del FOMAC y de Fiduprevisora. Y dos datos para que sepas que no están ahí. La prevalencia de cáncer es 5 veces más alta en la Fiduprevisora, los servicios de Fiduprevisora, que en el promedio nacional. Y la prevalencia de artritis es 4 veces el promedio nacional. De modo que estamos frente a un sistema que no ha hecho promoción, que no ha hecho prevención, que tiene una cantidad de muertes
por causas evitables y que en caso de enfermedades de madres y niños, que son, digamos, uno de los capítulos centrales digamos, de los esfuerzos de reforma a la salud, pues presenta estos indicadores que están absolutamente deteriorados. Sí, claro. Es más, ante eso, pues nosotros siempre lo que hemos dicho desde que empezó a funcionar este nuevo modelo de salud es que tiene un carácter preventivo que no tenía el anterior. Y además que tiene un carácter preventivo porque hay una característica del magisterio y que es un magisterio envejecido. Es un Claro, magisterio en donde las cifras poblacionales hablan de que un buen porcentaje de la población, tanto de hombres o mujeres, están por encima de los 40, 45 años. Entonces uno lo que ve, eso se refleja cuando, digamos, uno hace las visitas a los diferentes centros médicos y uno lo que ve es una cantidad de maestros pensionados de verdad. Porque lo que el senador habla, pues, del tema de corrupción se despliega en la vida real, en esa claro. cantidad de maestros pensionados y maestras pensionadas, casi que rogando para que le presten el servicio, para que le den el medicamento y hay una poca sensibilidad social frente a eso. Es decir, como que no le interesara absolutamente a nadie. Y uno lo que ve es en las reuniones con estos personajes, porque cuando yo veo la lámina, yo veo algunos personajes por ahí con los que alguna vez hemos estado pues hablando del tema de salud, es la total insensibilidad hacia el tema. Es decir, a ellos no les interesa porque están en otra cuestión. Usted hablaba un Tal poco de cual. la agenda paralela que está funcionando en la fiduprevisora. A Mauricio Marín lo nombraron ahí para que combatiera la corrupción, pero terminó haciendo otra cosa. Exactamente, así es, querido fiscal. Bueno, una pregunta obligada es, ¿quién nombró a Mauricio Marín y por qué, sabiendo que él era del partido de la U, quedó ahí? Pero yo creo que tiene más o menos una explicación, digamos, de momento, lo dice la propia Dilian. Nosotros como partido postulamos un nombre de alguien que se supone que tenía credenciales de dominio sobre el tema. En su oportunidad, desde luego que el fondo de ferrocarriles había sido impugnado no solo por su obra, después te comento de algunas cosas que hemos venido a encontrar después y que merece la pena señalarlo. Mi explicación, la mía, porque también quiero hacer la diferenciación en relación pues con lo que puede tener en la cabeza, qué sé yo, el Ejecutivo. Yo soy del Legislativo y padezco digamos, esta circunstancia de tener que darle control a un funcionario que supuestamente es de mi propio gobierno. Pero yo creo que tiene que ver con la convocatoria que hizo Petro a un pacto nacional. Y sectores, digamos, que llegan a coincidir en una coalición de gobierno, postulan unos nombres para hacer gobernabilidad en función de una coalición que tiene propósitos programáticos. Eso creo que, digamos que lo entiende más fácilmente un europeo en Francia cuando se hacen elecciones parlamentarias y después de las votaciones de las distintas denominaciones políticas se ponen de acuerdo para designar primer ministro, ¿te acuerdas? Es decir, las distintas bancadas del Parlamento francés se escogen y los acuerdos entre ellas producen primer ministro. Entre otras cosas, lo último que ocurrió fue que la izquierda hizo un esfuerzo muy grande para hacer una presencia importante en un frente popular para combatir el fascismo, y después de que logran, digamos, la presencia parlamentaria importante, era ciertamente en algunos casos traicionada porque se termina haciendo coaliciones con sectores de derecha sin una gran participación de la izquierda. Bueno, aquí no, digamos que el procedimiento no es ese, pero el espíritu es parecido. Nos hacemos elegir, nosotros tenemos 20 senadores del pacto, para decirlo en cifras, con los sectores de izquierda y más, digamos, de centro izquierda que hay, comunes, qué sé yo, algunos sectores de Quintero, qué sé yo. Bueno, en fin, la suma de todo ellos daba algo así como unos 30, con unos verdes que son más, tú sabes que hay unos verdes que son más proclives a nosotros, Sí. pero no nos da 55, fiscal. Entonces, la posibilidad de hacer una coalición que sume los 55 y que funcionó todo el primer periodo, así sacamos Plan Nacional de Desarrollo, ¿lo recuerdas? Así Sí, sacamos sí. Escazú, por ejemplo. ¿Te acuerdas de Escazú que no salía y salió en los primeros días? Sí, Así claro. salió el presupuesto, la adición presupuestal, leyes muy importantes de jurisdicción agraria inicialmente. Muchas leyes salieron hasta que se rompe la coalición, que es lo que ha ocurrido últimamente. Y dentro de eso se vinculan sectores que no son de nuestra tradición, como gente del partido de la U, que ciertamente había coincidido con otro, por ejemplo, con Roy Barreras del Frente Amplio, recuerda, del Frente de la Paz.
defendamos la paz, coincidieron varios de los sectores. Eso es comprensible a la búsqueda de una coalición, pero insisto, las personas liberales que llegaron con nosotros, recuerdas de Velasco y otros liberales que han llegado, ahora mismo acaba de llegar un hombre de Cambio Radical del Cauca que al parecer tiene cercanías con nosotros, Temístocles. Bueno, en fin, te lo digo para que sepas, no son de nuestra tradición de izquierda, pero suman a una coalición en función de un programa. Con ello hemos tenido una coincidencia importante, yo reconozco, por ejemplo, con el propio Roy, por ejemplo, con Roosevelt Rodríguez, por ejemplo, en la lucha por la paz, y nos hemos estado codo a codo en las defensas y en la concepción que ellos han tenido de una paz integral, de una paz más amplia, no una paz como en... ¿Me está escuchando? Y en esas coincidencias donde se plantea una participación gubernamental como participación de gobernabilidad, pero con la divisa de que no se le encomienda una responsabilidad de obra de gobierno para que esquilmen el interés de los del país. De modo que dejar todo lo dicho, ya que me lo preguntan nuevamente, que esa es la procedencia y la explicación que yo doy a ese fenómeno. Claro, porque es bueno explicarla porque hay gente que no entiende como esos manejos que se dan en una coalición de gobierno y entonces pues empiezan a organizar cosas y discursos que de pronto no ayudan mucho a entender la naturaleza de este problema. Bueno, pasando a otra cuestión, aquí está otra diapositiva que habla un poco de los problemas estructurales del modelo y cómo de alguna manera esos problemas estructurales de ese anterior modelo, pues lo que implicaba era que se está, en mis términos, desangrando el FOMAC, ¿sí? Los recursos se van. Y sucede que, como veníamos hablando, lo de Mauricio Marín no salió bien y él sigue desangrando, pero peor, el FOMAC, lo que se ve es algo peor. Entonces, frente a eso, ¿qué pruebas existen sobre esos hechos de corrupción y qué vínculos pueden, digamos, establecerse entre esos antiguos operadores del modelo anterior y los actuales? Bien, una prueba de gravísimos manejos, y más adelante podemos ver que en efecto también hay, digamos, buena parte indiciarios de hechos de corrupción. Por eso he convocado un debate donde he invitado a los organismos de control, pero una muestra del estado del arte actual tiene que ver con una gran concentración e integración vertical. Si me la regresas un poquito, te muestro ahorita aquí. El primer círculo, digamos, habla de una concentración e integración vertical. 10 operadores acaparan todos los contratos y recursos de la prestación de servicios de la salud en el FOMAC. La consecuencia es un poco, para resumir, lo que se muestra en el tercer círculo. Es una ausencia de una red nacional de prestadores, hay una segmentación territorial, no hay unicidad de los servicios, es decir, todo lo que criticamos en el sistema general se ha reproducido en este caso en el FOMAC. Y esto que te mencionaba, que a través de una fiducia mercantil se haga el diseño institucional. Una fiducia es una figura que pretende, para salvar el riesgo, ustedes tienen los recursos, tienen que atender una responsabilidad o entregarle a un tercero y lo dan a través de una fiducia. Y esa fiducia es una entidad propia que, digamos, salva la responsabilidad de las dos partes que están haciendo en la relación de fideicomitante y del beneficiario. En esa lógica termina que la fiducia, que no hace parte de servicios a la salud, es lo que quiero hacer notar, que no tiene instrumentos propios, es decir, dentro de esa fiducia, para decirlo, no hay una ADRES. Tú sabes qué hace la ADRES en el sistema general, pero tal vez los maestros ni entienden qué hace la ADRES, ¿ya? En el sistema general, el ADRES es como el banco de toda la salud colombiana y tiene unos instrumentos para hacer un flujo de recursos, pero al propio tiempo para hacer una especie de auditorías inteligentes. Aquí en el FOMAC no hay esa auditoría inteligente. Tienen que contratarla con los señores corruptos o con los señores dejados, que es lo que ha ocurrido. Es decir, quiero hacer notar, porque es muy importante para el debate con el magisterio, que hay un diseño institucional desde el 89 que inclusive le imposibilita a los ministros de Uribe y de Duque y de ellos también se les dificultaba, digamos, acceder a los instrumentos para imponer dentro de la fiducia, ¿cierto?, una política de Estado. Ahora, en ese caso, pues ellos no querían cambiarla. Quiero mostrar, si la subís un poquitico, quiero mostrar. En la parte de abajo aparece una fotografía de Petro.
ahí en esa misma, eso, aparece una fotografía de Petro, donde Petro dice que se está diluyendo los recursos de los maestros y toma una decisión. Petro dice, esto no puede ser más, ese estado del arte de los problemas estructurales, quiero cambiarlos y quiero ganar que recuperemos la rectoría del sistema, principalísimo, es decir, no hay una rectoría sanitaria. La rectoría está en manos de unos señores que ni siquiera podemos controlar, como voy a demostrar más adelante. Petro dice, se están diluyendo los recursos de los maestros, vamos a recuperar por ellos, vamos a recuperar la rectoría, vamos a acabar la integración vertical, vamos a acabar los negociados, en fin, vamos a replantear como lo hemos hecho en el proyecto de reforma a la salud, y es cuando nos tropezamos con ese problema que he dicho del exclusivismo y el autonomismo de esa fiduciaria que prácticamente no le responde a nadie, y aparece el interés de, en lugar de operar, como dijo Petro, reencauchar a todos los operadores anteriores. Y para hacer eso se dieron la tarea de capturar los principales organismos directivos del FOMAC y los territoriales, que es la lámina siguiente que estaba mostrando ahorita. Esa. Sí. Si quieres te comento un poco a propósito de ella. Sí, dale, dale. El señor Mauricio Marín, que confiesa a Dilian que ella, en medio han dicho que ella lo invitó acá. El señor Mauricio Marín se trajo de ferrocarril, del fondo de ferrocarriles donde él viene, el fondo de pasivos sociales de ferrocarriles, se trajo un staff directivo que había obrado contra el interés de ferrocarriles allá también. Entre ellos viene Magdalena Giraldo, que es la presidente actual de la Fiduprevisora, un señor, Andrés Mauricio Escarria Barraza, que es de Cambio Radical, es decir, es oposición nuestra, pero que funge como una oposición funcional a su propósito. Es decir, ni Cambio Radical, y vas a ver adelante también. Y él llegó diciendo, discúlpame, y él llegó diciendo en una reunión que él iba a solucionar todos los problemas, que eso ya estaba solucionado, eso fue el año pasado. Llega, él fue ex candidato a la Asamblea de Boyacá por Cambio Radical. Ese señor viene de Infosalud, es decir, ¿qué nos trajo Mauricio? Nos trajo gente sacada de los directorios políticos. Ahora vas a ver que no solamente de Cambio Radical, conservadores y el Centro Democrático fueron invitados por Marín para poder llevar a cabo la obra que estamos aquí demostrando que llevaron a cabo y que en buena hora en estos debates y estas denuncias estamos logrando. Y por una obra muy importante que ha hecho Daniel Rojas, estamos logrando reorientar con un plan de contingencia y contener hasta donde sea posible. Ahora tratamos de explicar y quiero que quede muy claro eso que se ha hecho, pero digo, de Cambio Radical, una señora Daniela Andrade Valencia, que ha cometido fechorías definitivamente, ha sido de las más audaces para defraudar y para traicionar, y creo yo es copartícipe de entrampamientos al Consejo Directivo, traiciona lo que dice el Consejo Directivo, incumplimientos feroces a lo que son las orientaciones del ministro, del presidente, del Consejo Directivo, en fin, ha habido una especie de talanquera estimulada en buena manera por las cantidades de billones que giran y sobre los cuales, al parecer, hay intereses no santos, como voy a tratar de demostrar más adelante. Ella es la que ha tenido problemas con los contratos, ¿cierto? Sí, claro que sí. Ella firmó 10 contratos no autorizados por el Consejo por valor de 2 billones de pesos. No. Y venía de ser una cosa muy parecida en la UNGRD, traída precisamente por este señor Mauricio Marín, que ha sido una desgracia para el FOMAC en este periodo. Y hay varios otros, Vanessa Gallego Peláez, encargada después de que salió Marín y de la vicepresidencia jurídica. Es decir, hay varios nombres ahí muy importantes que no quiero detallar más por razones de tiempo y para poder explicarte lo que sigue más adelante. Y es el modo como también en la siguiente se tomaron los poderes territoriales. ¿Aquí en esta? Sí, hermano. Unos y otros son los encargados del sabotaje del nuevo diseño que propuso el gobierno de Gustavo Petro. Es el nuevo diseño que trajo estos ministerios y que propusieron algo importante. Amarrados como estamos a esa fiducia, porque no te olvides que el Plan Nacional de Desarrollo propuso en su oportunidad que nos saliéramos del modelo de fiducia. Es decir, en el Plan de Desarrollo hubo una propuesta por parte de este gobierno para salvar, digamos, al magisterio de ese aparateje de la previsora, y la oposición no permitió que se aprobara el artículo del Plan Nacional de Desarrollo. Pues bien, se tomaron los cuadros nacionales, como dije, pero también los territoriales, con un propósito
exclusivo, sabotear el rediseño del modelo y hacer una captura de posiciones en la arquitectura territorial. Entonces estamos hablando aquí de lo territorial. Y resumo, Héctor Jaime Hernández Betancourt del Centro Democrático lo sacaron, ya te digo, los sacaron de directorios políticos, los sacaron de operadores, lo cual es, en mi opinión, ilegal, o por lo menos una puerta giratoria que crea inhabilidades importantísimas. Entonces, Héctor Jaime Betancourt del Centro Democrático del Amazonas, don Mauricio Marín, y ahora voy a dejarle una pregunta inquietante. Don Mauricio Marín lo trajo como coordinador departamental del Amazonas. Carlos Alberto Daza y Luis Ernesto Duarte Granados, sacados del directorio del Partido Conservador. Entonces, demostrable para que se hicieran cargo del Cesar y del Casanare. Un señor Juan David Tertúa, que viene de Sumimedical, lo vas a ver mencionar varias veces a Sumimedical, a su dueño y a este señor. Lo trajeron de Sumimedical, lo pusieron a responder por la coordinación departamental de Antioquia, donde Sumimedical tiene el 100% de las cápitas. Es decir, hay ahí problemas legales gravísimos que tienen que ver con unas funciones de una puerta giratoria, pero además de incompetencias, inhabilidades y otras formas de desvirtuar la cosa pública que merece toda la atención. Y la tapa. Casi que de la cárcel sacan al señor Félix Riascos Bromé, del Valle del Cauca. Ese señor, director del Regional 8, Valle Cauca Nariño y Putumayo, fue exsecretario de Salud de Buenaventura, fue capturado por el desfalco de las finanzas del Hospital de Buenaventura. Pusieron en la cárcel a Eliezer Alboreda, el alcalde, y él tuvo orden de captura. Estos señores, ambos son ahijados políticos de Dilian Francisca Toro. Entonces, Dilian Francisca por varias puntas. Por Mauricio Marín, por el partido de la U, por este señor Félix Riascos Bromé, por abogados, por agentes de toda naturaleza, y por eso hemos considerado muy necesario explicarle al país que hay una captura por parte de un sector del partido de la U que en buena medida está representado en los intereses de la señora Dilian Francisca Toro y su grupo del Valle del Cauca. No, qué bueno ese panorama que nos pinta usted, senador, porque digamos, esto cuando se plasma en las quejas que le dan diariamente a uno los maestros y maestras, pues empieza a despejar muchas dudas, porque por ejemplo le preguntan, bueno, pero ¿por qué eligieron a Mauricio Marín como el presidente de la fiduprevisora? ¿Por qué los contratos? ¿Por qué siguen las mismas personas y no cambian las cosas? Pues porque básicamente en las posiciones o en los cargos directivos, pues hay un entramado de corrupción que no permite que el modelo se desarrolle. Es decir, está dado para que siga funcionando igualito y para que sigan desfalcando los dineros del magisterio. Incluso cuando usted habla de Sumedical en Antioquia, a mí se me viene a la cabeza el tema de Bogotá. Claro que sí. Aquí en Bogotá, y lo han dicho varios compañeros, siendo la ciudad capital y con toda la cantidad, pues porque aquí está la mayor oferta de IPS del país, con toda la cantidad de IPS que hay, y no ha sido posible poder romper la cápita en el primer nivel, y seguimos los maestros y maestras, cerca de 90,000 maestros, maestras con sus usuarios, seguimos sometidos en primer nivel a 2 operadores. Debe haber ahí alguna cuestión, porque uno no entiende por qué si este modelo promovía la libre elección, nosotros seguimos limitados a 2 operadores, pues que no dan abasto con la utilización o con el servicio. Con lo que precisamente por eso el primer paso que da Marín es traer a sus amigotes como cuadros de varias dependencias y con los que ha sido compinche en varios otros escenarios. Entonces, donde él ha tenido tradición o vínculos políticos con otras fuerzas, no solamente del partido de la U, por las componentes que tú quieras, entonces no tienen pacho en traer un tipo de cambio radical, un tipo de, no solamente, ellos dominan como U, pero traen, digamos, a sus aliados para poder garantizar eso. Es decir, si ellos garantizan, querido fiscal, esos cuadros directivos, lo que seguía era eso, que se mantenía la integración vertical, que reencauchaban a todos los anteriores. Los anteriores fueron reencauchados por unos procedimientos que ahora te voy a explicar más adelante, y es lo que finalmente les asegura a ellos que no va a cambiar el mercado que ellos tienen, no va a cambiar
en lo fundamental las IPS, y que las operadores ya dejan la función que tenían, que eran una especie de EPS, y se reconvierten, y en el nuevo sistema, en vez de, digamos, de favorecer los intereses del magisterio, le prestan pésimos servicios y siguen exaccionando inclusive más, como voy a demostrar más adelante. Aquí estamos explicando la agenda paralela, Carlos Alberto, una agenda paralela que adelantaron dentro de la previsora, de la fiduprevisora, para que no se pudiera adelantar los propósitos principales que propuso el gobierno de Gustavo Petro a un grupo que que decide, aunque recibe una encomienda gubernamental, decide no ser parte del gobierno. Aplica lo que llamamos una especie de bomba de tiempo contractual, traicionando, entrampando a la junta directiva del FOMAC. Eso lo voy a demostrar más adelantico. Entrampando, traicionando, prestando oídos sordos a las orientaciones, ¿sí?, de esta junta directiva y del ministro y del presidente de la República, que era una especie de circunstancia de bomba de tiempo donde ponen a última hora a la junta directiva del FOMAC a resolver o autorizar o a tomar determinaciones que porque mañana, y cuando digo mañana, Carlos Alberto, es literal, mañana se le suspende el servicio al magisterio y el sindicato va a protestar y la gente se va a quedar sin atención, y qué tal que se nos muera un maestro, qué tal que se muera su niño, y a última hora, a veces a las 12 de la noche, forzan una bomba de tiempo que voy a demostrar ha sido a partir de hechos non santos. Principales mecanismos que fueron muy importantes ahí, los llamados contratos de transacción, que ahora explicaré un poco más qué es eso. Se le dijo a la fiduprevisora, por parte de la ministra de la época, Aurora, no me suscriba a esos contratos de transacción, vamos a hacer este procedimiento por amigables componedores. Se levanta la reunión y al día siguiente Daniel Andrade va y firma con Ibáñez, el abogado que te estoy mencionando, que es del sector cercano a Dilian, firma contratos de transacción, ocasionando, en mi opinión, un detrimento patrimonial enorme. Y eso es lo que voy a pedir que se investigue a el propio FOMAC y a los recursos del magisterio. Una cosa ahí, esos contratos de transacción, digamos, o lo que hizo la señora Daniela Andrade, digamos, la consecuencia es que siguieron los mismos operadores del modelo antiguo en el modelo nuevo. Es lo que yo entiendo. Es una de las consecuencias. La consecuencia inmediata más grave es la siguiente. Me voy a anticipar un poquito porque la pregunta me interesa y gracias por hacerla. Dicen, ellos alegan, como van a liquidar los servicios anteriores para meterse en un nuevo modelo, entonces hay que hacer una cantidad de liquidaciones, ¿vale? Presentan una pretensión por un supuesto error que hubo cuando Mauricio Cárdenas calculó la UPC del magisterio en 2017. Entonces te lo voy a explicar más adelante, pero te lo digo de ahora. Dice que lo calculó con unos errores que daban 1.8 menos el valor de la UPC. A pesar de eso, se celebraron los contratos con todos los operadores y con la IPS. Luego usted celebró un contrato. ¿Está claro? Te voy a ir de esta manera. Yo creo que merezco 1.100.000 y me van a pagar apenas 1.080.000. Pero yo firmo. ¿Sí? Y después reclamo una pretensión que en nuestra opinión no era válida por varias razones técnicas que no me voy a detener acá. Es posible que no fuera válida. Pero en los 7 años acumulan supuestamente una deuda contra ellos de 2.003.000 millones de pesos. Es sobre ese contrato que dice la W, que hay el pago de una coima entre el señor Mauricio Marín y el abogado correspondiente. Y se celebra, en lugar de ir a un procedimiento de amigables componedores que pidió la ministra, que es como debió hacerse, dijo, sí, no me resuelva eso, vamos a hacerlo por amigables componedores. Sale Daniela de la reunión y regresa a la silla todavía caliente y firma con Ibáñez los contratos de transacción. Es decir, hay una traición, Carlos Alberto, pero una traición impúdica, insoportable. Claro. Esto yo te lo cuento y el magisterio tiene derecho a no creerme porque dice, Wilson, ¿cómo es posible que se haga eso? Pues claro que es posible. ¿Por qué? Porque cuando hay 7% de coima, yo no sé qué está pasando ahí, habrá que investigar, pero yo no puedo dejar de decir mi lamentación. Cuando se dice que había 7, ¿usted sabe cuánto es 7% de coima? De 2 billones, querido Carlos Alberto. Y entonces los tipos van y firman, inclusive yo digo yo Wilson Arias,
en mi preocupación. Hay gente que es capaz de saber que va a la cárcel y va y firma con la finalidad de echárselo al bolsillo, y yo no sé, es decir, este país se está volviendo de tal manera que a muchos corruptos no le importa ir a la cárcel con tal de que al final en un paraíso fiscal le queden, ¿cuántos son el 7% de 2 billones? Como 100 y pico mil millones de pesos, 100 y pico mil, si no estoy mal, si no me falta la calculadora, que alguien me haga la operación de 2 billones 3 mil, ¿cuánto da un 7%? Entonces precipitan traicionando al consejo directivo, de lo que te estoy diciendo. Y ahora, ¿qué pasa? Te voy a decir, la cosa es tan grave como esto. Inclusive ese contrato de transacción no era necesario llevarlo a la junta directiva. Es decir, la situación de la fiduciaria es de tal naturaleza. ¿Sabes por qué se entera la junta directiva que hay en proceso de reclamación? Te lo digo de esta manera. Quien tiene que hacer la defensa jurídica de los intereses en salud del magisterio es la fiduprevisora, ¿entendés? Claro. Hace parte de su función. ¿Está claro? Sí, sí, sí. De modo que lo llevaron a la junta directiva del FOMAC solo por una razón, y fue cuando la ministra dijo: no me firma nada. Esperen a hacer mesas técnicas. Y sin hacer mesas técnicas, al día siguiente madrugaron a firmar. Salen de la reunión por la noche, el otro día madrugan a firmar y a legalizarlo todo. ¿Y sabes por qué lo llevaron a la junta directiva? Delincuencial totalmente. Yo opino que sí. Yo opino que sí, Carlos Alberto. Yo creo que eso es delincuencial, en mi opinión. Bueno, te quiero decir algo para que lo sepas. Lo llevaron porque no tenían recursos y necesitaban hacer unos traslados presupuestales para poder adelantar ese proceso de contratos de transacción. Solo por esa circunstancia tuvieron que llevarlo a la junta directiva. La junta directiva no me hace eso. Entonces te estoy diciendo, han hecho oídos sordos a las recomendaciones del ministro, de la ministra, del otro ministro. Es decir, esto es una secuencia en la cual realmente hay un entrampamiento, hay un abuso, hay métodos delincuenciales, en mi opinión, hay un hecho de corrupción absolutamente de deslealtad, de falta al principio de la buena fe. Hay firmas sin autorización de contratos, es decir, son capaces de firmar sin autorización, y yo digo, es que cuando hay un estímulo tan grande en la corrupción, están dispuestos inclusive a cometer delitos y quién sabe cuántas cosas más, de esas escabrosas que uno ve en la televisión. Y son 1.258 contratos, ¿no? En lo que 1.258, y si quieres te muestro más adelante las dos pruebas que te estoy diciendo acá, viejo Carlos Alberto, para que lo veas. Mira, yo no sé si los maestros alcancen a leer ahí, pero tal vez Alberto me ayude, eso está tan chiquito, yo soy un iPhone, pero bueno, aquí la tengo en la mano. Le ha dicho la ministra de la época, ¿vale? ¿Quién era? Ve, diciembre de 2023. Era Aurora, ¿cierto? Aurora Vergara, sí. Le ha dicho, espérate, Aurora, lo tengo aquí, Vergara. Ha dicho Aurora Vergara en la reunión del 27 de diciembre, ya en la noche, ha dicho, o por la tarde, cuando adelanta la edición, la secretaria técnica del Consejo Directivo, Leo, dice: perfecto, entonces vuelvo a hacer la pregunta para la ministra Aurora. Aprobar entonces la decisión de hacer una mesa técnica en la semana del 9 al 12 de enero y el Consejo Directivo del día 18 de enero para resolver este tema de amigables componedores. ¿Están de acuerdo? Es decir, ministra, en diciembre no hacemos más, hacemos la mesa técnica y convocamos el 18 de enero al FOMAC para hablar del tema. ¿De acuerdo? Para hablar de amigables componedores. ¿Y qué ocurrió? Miren lo que dice la derecha. Bueno, lo que sigue ahí en el acta es que todos los que tenían que votar votaron que sí a lo que dijo la ministra. Estoy de acuerdo, los 5. ¿Y qué ocurre después? Mira tú. Que la Daniela Andrade y el abogado Ibáñez firman los contratos de transacción que no el proceso de amigables componedores el día 27, es decir, a pocas horas de que se levanta la junta directiva, dice: no hagan eso, hagamos una técnica, van y proceden, como tú dices, delincuencialmente. Esto es una de las demostraciones de lo que pasa en una fiduprevisora. Y eso que la ministra se enteró por la circunstancia, digamos, no esperada que te estoy contando. Esto lo pudieron hacer, querido Alberto, sin llevarlo a la junta directiva, ¿entendés? Sí, claro. Sin llevarlo. Tuvieron que llevarlo por una razón que tal vez ellos no esperaban ocurriera, y era que los recursos no les dieron y necesitaban una autorización de un traslado presupuestal que solamente podía dar la junta directiva. Te hago notar lo que significa tener una fiducia encargada del derecho a la salud y no
digamos, los organismos propios y la institucionalidad propia que tenemos, un Ministerio de Salud, una Superintendencia de Salud, una ADRES, unos equipos técnicos en el país que nos están ayudando a develar todo lo que está ocurriendo en las EPS. Si ha sido difícil encontrar las EPS, ¿te imaginas en el FOMAC con esta circunstancia? No, terrible. Una fiducia regida por el derecho privado financiero. Ustedes tienen una fiducia que se rige por el derecho privado financiero para hacer especulación financiera, no para prestar servicios de salud. Y mira más adelante lo que sigue allí. Te voy a hacer notar nomás, la anterior tengo que notar una cosita. El resaltado amarillo anterior, solamente, no, la siguiente. Bueno, déjala ahí. Algo pasó con la otra. Bueno, aquí lo que nos estás diciendo es que le han dicho al señor Camilo Andrés Barrera Sánchez que no prorrogue los contratos que finalicen el 31 de diciembre. Y resulta que le mandan a preguntar, infórmeme cómo va la cosa. Y el informe que presenta el señor Camilo Andrés Barrera es, señores, les estoy incumpliendo de frente. ¿Vale? ¿Qué dice? Comillas. Mira la carta que aprendí de Hacienda, Educación, Trabajo. Asunto, observaciones, solicitud de información y aclaración frente a la suscripción de contratos para prestación de servicios de 2025. ¿Y qué dice él? Séptimo, el doctor Camilo Andrés Barrera Sánchez, vicepresidente encargado del Fondo de Prestaciones, manifestó que la FIDO previsora está avanzando en la renovación de los contratos, cambiando las condiciones en las minutas que garanticen una mejor prestación del servicio y opciones claras en caso de incumplimiento. Es decir, seguimos procediendo a pesar de la orientación. Esto se llama una traición de la orientación gubernamental. Claro. Está claro que ha habido, por eso es que de una vez anticipo, Daniel Rajas ha enviado esto a organismos de control. Yo lo estoy revelando ahora, todo lo que pasa allá dentro de la fiduprevisora. He estado pidiéndome al gobierno que ha hecho, el gobierno ha hecho ABC, un plan de contingencia que a mí me parece se ha esforzado, sobre todo este ministerio también un poco, para decir con franqueza que no siempre he encontrado que todos los ministros hayan obrado anteriores desde que se creó el fondo de la mejor manera. Continuemos un poquito adelante. Bueno, esa es la que te estaba diciendo, pero déjame esa, déjamela. Mira lo que dice al final. La letra es chiquita, pero te voy a leer para que tú veas. Aquí se la ampliamos. Es que aquí la vamos a ampliar un poquitico. Que se vea el amarillito también, eso. Entonces les voy a mostrar. Te voy a mostrar. Dice Daniel Andrade Valencia, dice, espérate. Bueno, el último párrafo dice, estas son las observaciones que hoy, esto es para el manual tarifario. Para el manual tarifario, sí. Sin manual tarifario, toman la decisión de que las tarifas que le van a pagar a los que prestan el servicio es el precio que ellos pongan, ¿vale? Sobre la base de que ellos están dispuestos a cobrar menos de la tarifa normal. Y resulta que escogieron precisamente pagar las tarifas del SOAT, que son las más caras, las más altas del mercado. Entonces, ¿qué dice ahí? Dice, estas son las observaciones que hoy estamos haciendo al manual. ¿A qué queremos llegar nosotros? Y entendiendo su preocupación, profesor, porque hay un profesor que le digo, oiga, ¿para dónde va esto? Dice, y entendiendo su preocupación, profesor, porque al final de esto nos permite llegar a un único manual con la mayor cantidad posible de elementos, pero para poder salir a operar el 1 de mayo. Tenemos que aceptar las tarifas que hoy nos están proponiendo. Y hago la claridad, no significa que sean más altas, inclusive en muchos puntos son más bajas que el que teníamos nosotros. Es decir, vos vas a vender un artículo y el comprador te dice, oye, Alberto, ¿cuánto vale? Y el tipo le dice, el precio que tú me pongas, ¿vale? El precio que tú me quieras pagar. O al revés, ¿no? Yo voy a pedir un salario, tú vas a trabajar para mí y tú me dices, Wilson, ¿cuánto me pagas? Y yo te digo, el precio que tú quieras, viejo Alberto, tranquilo, no hay problema. Entonces Alberto dice, no, pues 10 millones de una vez para ser mensajero. Claro, obvio. Y dice ella, porque nos sale más barato. Y no es verdad que nos haya salido más barato. Dijo que en un mes tenían tarifario y ha pasado un año en tarifario. Y no hay en tarifario. buena hora ha llegado un nuevo funcionario que está actualizando rápidamente el tarifario, que no quisieron actualizar ellos, porque como tenemos una fiduciaria tan eficiente bajo la lógica del sector financiarista, pues digamos que padecemos todas estas... Y además lo que uno ve ahí es que, digamos en el caso de Bogotá, los prestadores cobran porque tienen
por cápita en primer nivel, pero ellos mismos derivan a atención por evento en segundo nivel. Es decir, que ganan por lado y lado, primer nivel, segundo nivel, y obviamente se benefician de que no haya el derecho a la libre escogencia, pues porque ellos finalmente ponen el precio y porque hay están ganando integración por lado y lado. vertical. ¿Por qué Claro, integración vertical? Porque hay exacto, concentración de los servicios en unos pocos y porque tienen la manguala hecha entre el operador y el otro. Y todos claro, dispusieron que en el nuevo sistema, donde queríamos que mejorara, capturado por ellos, han hecho un sabotaje persistente que es el que estamos denunciando, porque es posible, desde luego, corregir y rectificar con los planes de contingencia que ha adelantado nuestro propio gobierno enterado de estas circunstancias. Y le voy a agregar una cosa, senador. Mire, nosotros desde el año pasado, de conjunta directiva, obviamente sabemos que uno de los principios es la libre elección. Y siempre hemos estado con el tema de la libre elección y romper la cápita en primer nivel. Y nos han incumplido ya 2, 3 veces con el tema de que ellos, desde la fiduprevisora, se han comprometido primero en dar a conocer el portafolio de servicios de 5 o 6 IPS que quieren entrar a trabajar con los maestros. No han presentado el portafolio, mandaron un formulario por redes que lo conocen pocos maestros y el resultado es que como hasta hace 15 días, de cerca de 35,000 maestros, solamente 2,000 maestros habían llenado el formulario, porque obviamente se ve la intención detrás de esto, de que el maestro no conozca que tiene un derecho a la libre elección y que sigan los dos mismos de siempre, pero eso es orquestado por una falta digamos, de honestidad y una desidia en el hecho de hacer este proceso. Esto es una denuncia que hay que realizarla y que se une a lo que usted está presentando en este momento, que obviamente, digamos, que alimenta el hecho el debate que se está dando en esta situación. Sí. Ahora, digamos que, aparte de lo que hemos mencionado, después de que lograron reencauchar a todos los hombres, entonces hicieron, ahí estoy hablando de unos 7, digamos, asuntos que son indiciarios de gravísimos hechos de corrupción, que es un poco lo que preguntabas y que yo te anticipaba hace un rato. Es decir, aquí estamos diciendo que hay al menos unos 7 cúmulos de alertas que pueden estar indicando un patrón indiciario de hechos de corrupción que involucra a los operadores anteriores del modelo, a sectores del partido de la U de la política tradicional y a la alta dirección de la fiduprevisora. Y tienen que ver con lo que han llamado, yo te decía, el contrato de transacción tiene que ver con un supuesto error fundacional. Contrataron a Mauricio Santamaría en el año 2017 para que calculara la UPC. Entonces voy a decirte de entrada. En el sistema general, ¿quién hace eso? Lo hace la Dirección de Tarifas y Usos del Ministerio de Salud. Instituto técnico aplicado al tema de la UPC, técnicamente hablando, y convoca unas mesas con el Ministerio de Hacienda, con el DNP, con informes de la CPS sobre el tema de los costos, usos y función y frecuencias de uso, en fin. Aquí lo hizo Mauricio Santamaría y dejó un error supuestamente incubado para que lo cobraran, al parecer, bueno, a la hora que decidieran los operadores. Esto pudo durar más, si no es porque Petro dice, me cambian el sistema. Entonces, como cambiar el sistema significaba liquidaron los 2.03 billones de pesos. ¿Quiénes participaron de eso? Bueno, Mauricio Santamaría en el supuesto equívoco de antes. Pero, Carlos Alberto, mira si estoy equivocado en el razonamiento. Aún con ese supuesto error, los operadores suscribieron contratos sobre esos valores. ¿Está claro? Sí. Firmaron contrato. ¿Qué pretensión pueden tener ahora? Pero si tú tienes la mente torticera de decir, voy a hacer valer el error que supuestamente cometimos nosotros para que un abogado vaya y cobre, entonces te estoy diciendo, aquí hubo denuncias de un abogado en el Valle que decía que en el caso del Valle del Cauca se dejaban acrecentar las deudas, ponían a estrangular a las pobres IPS, y después el partido de la U, dicen ellos, Dilian particularmente y su sector, le ofrecía los servicios de los abogados para que reclamaran por la vía jurídica lo que pudieran haber pagado de otra manera y gestionaban posteriormente, de modo que aparecía una partida allí que se repartían, dice él. Es decir, y esto estoy hablando, bueno, no puedo dejar de mencionarlo. La persona que denuncia muy conocida en Cali fue el compañero de Clara Luz Rondal, posterior gobernadora, quien dice y acusa al partido de la U de esas prácticas corruptas, desde luego,
y poco ha pasado en este país al respecto, porque al parecer no solamente tienen el poder, digamos, que hemos mencionado acá, sino también en las instancias adyacentes para impedir procesos sobre eso. Bueno, en este caso, el señor Ibáñez, abogado comprobado de la señora Dilian Francisca Toro, financiador del partido de la U en las campañas electorales, que representó a 5 de los 10 operadores en este caso, abogado personal de Clara Luz Roldán y también de Dilian Francisca Toro, que le ha prestado servicios jurídicos al partido de la U, fue en quien adelantó, digamos, ese contrato de transacción, y facilito, dócilmente, Ibáñez le concedió la razón, sin hacer alegatos jurídicos en defensa del FOMAC. Esto es lo que estamos denunciando, querido Carlos Alberto, que me parece de la mayor gravedad. Y por esa vía, entonces, quedan algo así como reencauchadas. ¿Por qué razón? Porque en la liquidación no se habló de incumplimiento de ellos, de los operadores, se habló de incumplimiento nuestro del FOMAC, nuestro del Estado. Es decir, vinimos a deberle y de esa manera quedaron algo así como patentados para poder apostar nuevamente en el sistema. El único que no apareció allí finalmente por unas denuncias muy graves que hubo fue Cosmitec, pero finalmente también lo recaucharon a partir de los llamados eventos. No tarifario de servicios adecuado. Excluyeron a la ADRES porque se propuso que la ADRES jugara un papel de inteligencia, de auditoría inteligente, de controles de los flujos. Y así se vendió el año pasado cuando fue el tema del modelo. Lo que se explicaban en los seminarios que había sobre el modelo de salud es que la ADRES iba a estar ahí. Entonces eso daba como cierta confianza, pero finalmente no estuvo. Fue excluida porque nunca se quedaron esperando que lo autorizara Marín. Es decir, Marín no lo autorizó porque desde luego no quería ser controlado por la ADRES. Y mira, y durante un momento se presentan unas barreras de acceso gravísimas, no le entregan medicamentos a la gente, en fin, se presenta negación de acceso a medicamentos, lo cual obliga a que se abra la red. Hay una apertura de la red porque niegan medicamentos, en su desesperación dicen, oye, abramos la red para que lo presten por eventos los servicios, cualquiera otros operadores e IPS. ¿Y qué ocurre en esos momentos? Que se duplicó el costo de los eventos porque al parecer ellos mismos concentraron los eventos y tenemos la sospecha de que cobraban, digamos, de una manera por cápita, pero también por evento, porque lo que yo te estaba diciendo ahorita. Lo que yo te estaba diciendo ahorita, sí, claro. Tal cual. Se crea no una red nacional, sino un banco de proveedores que son ellos mismos, pero el banco de proveedores es un poco gente, pero finalmente se concentra de manera muy grave el servicio en ellos. Te doy algunos datos de esa concentración para que ustedes lo tengan, porque no quiero que se me vaya ese dato. Concentración de facturas. Sumimedical tiene el 96.74 del cápita en Antioquia. Encosalud tiene más de la mitad, tiene el 100% del cápita en el Huila. ¿Te imaginas? Gersalud en Boyacá tiene el 99.14% de facturas de cápita. Clínica General del Norte en el Atlántico tiene la mitad, el 44.94. Hay una nueva concentración para que tú verifiques que en el fondo no dejaron cambiar nada por la captura que tienen. No hay libre elección. No hay libre elección. No hay libre elección. Y cuando hubo supuesta libre elección fue para que se duplicara el valor de los eventos y presentar como evento lo que realmente debe ser presentado a partir de lo que debería ser bajo costo. En medicamentos es horrible, en facturación es tremendo. El caso de José Luis Paternina, Rocha Paternina, de Sumimedical, de su hombre que les mencioné ahora, Juan David Atortúa, es impresionante. Y vinieron todos ellos a concurrir finalmente también en que se quedaron con una auditoría de papel. Su predecesora está ciega frente a los hechos de corrupción porque la auditoría, pues hombre, tiene un conflicto de intereses tan grave como lo que mencionaba ahora. Cuadros de los operadores después terminan como directivos de la fiduprevisora. Un conflicto de interés enorme. Aquí nuevamente juega DIG Consultores, que es la auditora, que no ha hecho nada, que es pésima, ¿no? Que está fungiendo una auditoría de papel. Hay un contrato de auditoría por 75.000 millones, que es carísimo. Dicen que el promedio que tenían que haber cobrado por esa contrato de auditoría era apenas por 20.000 millones. Han habido otros no autorizados, en fin. Seleccionó DIG a los operadores antes y después se fue y los auditó, lo cual era un conflicto de intereses. Y ahora sigue de nuevo con las labores de auditoría
dejando ciego al propio sistema. Hicieron un trabajo hay un fracaso tecnológico y falta de control de la información, una licencia a perpetuidad con unos señores Horace Hill, que nos trajeron de ferrocarriles un sistema obsoleto trasladado al FOMAC a instancias de esta captura que hemos mencionado por parte de los cuadros directivos. Es decir, tenemos una situación supremamente delicada en el FOMAC. Yo he querido resaltar los aspectos principales. Gravísimo. Y eso que no has tocado el tema de la plataforma Horus, que dicen por ahí que esa plataforma también tiene sus visos de corrupción, una plataforma que no le sirve a los maestros y maestras, porque por ahí es que pueden gestionar todas sus citas, pero finalmente parece que no tiene la capacidad, y la respuesta que siempre dan es que hasta ahora la plataforma la están perfeccionando, llevan un año perfeccionando en plena revolución, cuarta revolución tecnológica, y no han podido con una plataforma como esas. Y lo otro, el tema de medicamentos, ¿no? Con Ramédica, una cosa brutal, porque da tristeza ver cómo muchos maestros y maestras van a su cita, pero finalmente pues el medicamento nunca lo reciben y tienen que comprarlo de su propio bolsillo. Tal cual. Agrego solamente a lo de Horus lo siguiente. Han llevado en la práctica a revivir la figura de las autorizaciones a falta de un buen sistema de información ustedes. Y de otra parte, a la reedición de las masivas filas en las sedes, a la negación de medicamentos, que también forzó a que se abriera la red con consecuencias antieconómicas para el propio sistema. El nombre ahí sí de la malentendida libertad, ¿no? De escogencia, pero gobernada con un propósito mezquino y dañino. Te doy los datos de concentración. 10 prestadores concentran el 80% de la dispensación de medicamento. 10 prestadores de todo el supervisora concentran el 80% de la dispensación. Y me preguntaba Ramédicas, concentra el 28.8%, casi el 30%. Farmat de Buenaventura, el 16%. Gersalud SAS, 9%. Medivalle SAS, 7%. EVE Distribuciones SAS, 5.47%. Empresa Cooperativa de Servicios de Salud, Emcosalud, 4.86%. Las más concentradoras, Ramédicas y Farmat de Buenaventura. Y estas, la suma de 10, el 80% de la totalidad de medicamentos. Es decir, estamos frente al peor de los escenarios. Y la intermediación farmacéutica también existe dentro del FOMAC, creando sobrecostos. En el caso, por ejemplo, de hipertensión pulmonar, entre el 15 y el 65%, y en el caso de insuficiencia cardíaca, sobrecostos entre el 37 y el 60% a esta hora en el FOMAC. Foscal, Fundación Oftalmológica de Santander, se ha reencauchado y que se quedó con 19.707 millones de FOMAC, y junto con Aidifarma hacen parte del oligopolio denunciado, que se queda con el casi 8.5% de los sistemas general de la salud. El FOMAC está en un momento supremamente difícil y trascendental, en mi opinión, por varias razones, para que vamos un poquito cerrando la idea con mis compañeros y con ustedes. De una parte, el cambio del modelo fue saboteado, ha sido saboteado. El cambio del modelo ha tenido propósitos nobles. Petro le puso unos señalamientos muy importantes que han sido traicionados por este sector. Yo sé que me gana un problema político al mencionar que ese sector, particularmente con nombre propio del partido de la U, ha creado un nido de corrupción que se prolonga, se dan codo entre ellos, se desplazan simultáneamente en estos 10 años, y ahora tenemos la mala hora pues de los que les tocó esta hora, pero ayer pudieron ser otros de la misma denominación política, que seguramente me propone desafíos en términos de la explicación política para el país, pero también con honradez decir lo que está pasando. Cuando llegó ese sector, no llegó con la encomienda de esquilmar el patrimonio público y los intereses de los maestros, sino todo lo contrario, corregir lo que se ha venido presentando. Y en buena hora, no tengo mucho tiempo para hablarles de otros aspectos, pero quiero dejar dicho, el gobierno tiene una respuesta importante, en mi opinión. Hay acciones para restablecer el tarifario del FOMAC en estos momentos que no se habían hecho antes. Quiero hacer el reconocimiento particularmente a Daniel Rojas, que se ha puesto al frente de esto en todo este periodo
desde que llegó a ponerle tate quieto a esto y a mandar solicitudes a los organismos de control. Un aspecto poco conocido, pero que yo quiero relevar. Hay una remisión entes de control a Procuraduría, a Contraloría. Hay alertas del secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. Tú recuerdas en relación, por ejemplo, con la Clínica General del Norte, hay alertas por parte de Transparencia de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia. Hay medidas cautelares de la Superintendencia de Salud que sin que Fiduprevisora tenga que responder necesariamente ante la Superintendencia de Salud. Tú no has visto ni por las curvas al superintendente financiero, que era el encargado de hacer esto. Tuvo que ir el Supersalud, el señor Leal, a meter sus narices, y bueno, bien que lo haya hecho, en un sistema que supuestamente no debe responder ante su propia superintendencia, pero tuvo el acierto de hacer diligencias muy importantes. Se está en el fortalecimiento de la vigilancia sindical para la gestión de recursos. Hay que decir que, por ejemplo, invitamos a un compañero sindicalista del Cauca, quien explicó que ellos se dieron allá una tarea muy importante para lograr controlar el sistema, lo cual demuestra que sí podría funcionar mejor si tenemos una participación y logramos dar pie con bola en esto de mayor control, un plan de contingencia y lo principal, la salida de Mauricio Marín de la presidencia de la Fiduprevisora, tal como ocurrió. La conducta en este caso, para los compañeros que me preguntan, Alberto, permíteme decir, yo creo que nos corresponde a nosotros hacer estas denuncias. Yo no estoy esperando a que la haga la oposición, a que la hagamos nosotros mismos, tal como dice en el caso de Mauricio Liscano, el otro Mauricio. Se las denuncias correspondientes, se fue del gobierno y por obra de nuestras propias denuncias, porque como le dijimos a Mauricio Liscano, él no vino a hacerse ministro para esquilmar el erario público o los intereses nacionales entregándole Canal 1 a las transnacionales, sino a responder por un programa de gobierno que está absolutamente descrito desde la campaña electoral y bajo la égida en su desarrollo bajo nuestro gobierno, querido Alberto. Claro, no, senador, queda uno, y al igual que yo creo que como estoy yo, los compañeros y compañeras que están en esta transmisión, pues un poco asombrados con este tema. Nosotros teníamos conocimiento pues de varias cosas de las que usted está nombrando, pero hasta el punto donde usted ha llevado la investigación, pues de verdad agradecerle por ese aporte. Quedaría simplemente la pregunta, bueno, frente a esto, ¿qué más podemos hacer como magisterio, como maestros, como miembros de un sindicato? ¿Qué más se puede hacer? Porque este tema de corrupción y de desangramiento del FOMAC, pues en lo que se ve reflejado es en el riesgo que se pone la vida de los maestros y sus familiares, porque finalmente la no atención, la ausencia de medicamentos, usted mismo lo dijo cuando inició, enfermedades que no fueron diagnosticadas a tiempo, pues cobran vidas. Es decir, que este tema de corrupción es, claro, ellos lo cobran con dinero, pero los maestros lo pagamos con la vida. Los maestros lo pagamos con la vida nuestra, con la vida de nuestros familiares, de nuestros hijos, y obviamente sé de casos de compañeros y compañeras que, digamos, con problemas de enfermedades terminales, cáncer, etcétera, que producto de esa ausencia en el tratamiento y de la celeridad en digamos, en los procesos que se tienen que seguir de parte de un médico tratante, pues terminan peor en su calidad de vida o terminan fallecidos en el peor de los casos. Entonces, ellos lo cobran en dinero, nosotros lo estamos pagando en vidas. ¿Qué hacer frente a esto de aquí en adelante? Porque yo sí, de verdad, veo una crisis humanitaria silenciosa ahí. Es decir, estamos ante un magisterio cada vez más enfermo, cada vez más vulnerable y sin atención médica. ¿Qué hacer frente a eso? Bueno, lo primero que yo quiero decir es, hacer esto que estás haciendo es lo primero. Nosotros vinimos a transformar este país y eso es lo que queremos. Estábamos seguros que si queríamos transformarlo íbamos a presentar muchas adversidades. Yo le he dicho a mis compañeros que el día que la revista Semana nos elogie, yo me voy a preocupar mucho. Vimos ataques de la derecha en todos sus órdenes, un monstruoso ataque permanente. Segundo, a sabiendas de eso,
cuidarnos mucho y entender que el mejor control del daño que podemos hacer es vigilar nosotros mismos la obra de gobierno. En ese sentido, yo quiero rescatar la solidaridad que he sentido de varios de ustedes en la denuncia y en apoyo a la denuncia mía, de modo que yo quiero también hacer reconocimiento a quienes lo han tenido. Tercero, me parece muy importante acompañar las denuncias de gobierno que está haciendo el ministro de Educación. El ministro no ha quedado quieto, ha hecho unas denuncias muy importantes, conocerlas, yo los puedo compartir, podemos charlarlas. Estoy ahora muy afanado con esto por el debate que tengo el miércoles, pero después podemos charlar, Carlos Alberto y yo, entregarte documentación para que sea objeto de estudio de ustedes, porque es muy importante que ustedes nos acompañen también. No solo la bancada parlamentaria. Se fue el señor Mauricio Liscano por nuestras denuncias. Había compañeros youtubers que me decían, ¿por qué atacas a nuestro gobierno? Y yo con tranquilidad les decía, ya vas a ver la importancia de estas denuncias, que no es un ataque al gobierno, es una defensa del gobierno, porque estoy denunciando a esos factores que quieren corromper la obra de gobierno. Y nosotros tratando de sacar adelante el tema. Hoy vi yo a Harman, Felipe Harman, de la Agencia de Tierras, yendo por la recuperación de baldíos, cosa que no había hecho ningún gobierno. Tú sabes que yo me he estado metido en eso. La labor que estamos haciendo en tierra es impresionante. La labor que estamos tratando de sacar con la consulta popular es impresionante, para que nos vengan con estas y nosotros silenciarnos. De modo que, con toda tranquilidad y honradez frente al país, decir que la mejor defensa que podemos hacer de gobierno es esta obra también. No solamente ayudar a construir lo que estamos haciendo en materia de reforma pensional, bueno, lo que tú sabes que estamos haciendo y que no me voy a detener, sino también defender al gobierno en cuanto a que debemos encabezar la denuncia contra estos asuntos, porque es otra forma de defender lo que va a ser nuestra obra de gobierno y de educarnos a futuro acerca de lo que debe ser. Seguramente vamos a seguir haciendo coaliciones en la vida, pero educamos también a nuestro proyecto político y a los aliados en cuanto a que aquí vinimos fue a cumplir la obra de gobierno. Sí, fue un poco lo que la gente se angustió cuando Petro en el Consejo de Ministros se embejucó y dijo, aquí vinimos fue a cumplir. Bueno, yo pienso que es correcto, aquí vinimos fue a cumplir. Y eso significa que si nuestros compañeros se equivocan, o se equivoca también en este caso, un aliado lejano, pero pues que lo aceptamos en el Frente Amplio, pues también tenemos como decirle frente al país que tenemos todo el pundonor para decir, no estamos con ello, lo denunciamos y corregimos. Y corregimos a partir de una obra, de un ministro, de un gobierno y de su bancada parlamentaria, acompañada de la organización sindical de los trabajadores, que no nos avergüenza, sino que nos enorgullece. Eran trabajadores. Yo te agradezco mucho, por ejemplo, este espacio para nosotros es muy valioso. Y después del debate creo que vamos a tener la posibilidad de compartir para que ustedes también le metan a esta denuncia. Yo creo que hay que meterle jurídicamente y políticamente a esto. Denuncia como organización sindical y con acción jurídica, hermano. Claro que sí, no, agradecerte, Wilson, por esa investigación, por esa labor que haces en el Senado tan loable, porque pues obviamente discutir estos temas en el Senado y darles ese resorte nacional y ese, digamos, esa visibilidad a nosotros como maestros nos ayuda mucho, porque desde los medios, obviamente lo repito aquí, desafortunadamente los medios de comunicación o de desinformación más bien de este país pintan otra cosa, es decir, se ha pintado un modelo que fracasó, que era el modelo piloto de salud, y entonces por tal razón Petro no tenía razón y el modelo de salud es un fracaso, entonces sigamos como estamos, porque eso es lo que han querido pintar básicamente, ¿no? Entonces, yo creo que es la intención de ellos, Alberto, es decir, miren que eso no funciona, luego no hagamos ninguna reforma. Hoy, exacto. La noticia esta semana fue que el Partido de la U tiene dispensación, ellos tienen todo un sector farmacéutico y de dispensación de medicamentos, y que cambio radical también porque el Char terminó monopolizando buena parte de la intermediación de medicamentos, inclusive con el Estado. Desde luego que tienen que gritar y desde luego que tienen que procurar que no funcionen los esfuerzos nuestros, porque si no funcionan nuestros esfuerzos, dan paulo a que ellos sigan prendidos de la teta del Estado, porque eso es lo que ellos están viendo. De la teta del Estado tienen unas senadoras que gritan. Cada que hablamos de reforma, pues se escuchan los alaridos hasta la otra esquina. Creo saber quiénes son. La reforma a la salud, que cómo se les ocurre, ¿no? Una voz estridente se habla, eso sale de ese recinto y retumba en toda la Candelaria diciendo que esto es gravísimo, la reforma. Pues cómo no le parece grave, si tienen capturada la salud y no tienen ninguna autoridad moral
Me dicen que aquí hay maestros del partido de la U que están disque enojados conmigo aquí en el Valle. Y yo no me quiero enojar con los maestros, pero más razón tenemos nosotros para estar enojados con ese partido que ellos con nosotros, ¿ve? De modo que de aquí también aprovecho para decirles a los señores maestros de aquí del partido de la U que pues que comprendan que sus intereses no están bien representados en personajes como estos del Valle del Cauca, que han logrado capturar la salud nacional, o por lo menos el partícipe de ellos, para esquilmar a los propios maestros. El maestro no puede ser tan pendejo de seguir atendiendo una orientación política de gentes que obran de esa manera. Y me perdonan la expresión, pero pues esto ya es una pendejada. Terminar uno pues cargándole ladrillos a fuerzas políticas que obran de esta manera contra el interés legítimo y absolutamente reivindicativo de los maestros. De modo que mi solidaridad con ustedes, compañeros y compañeras. Y no crea, senador, que no hubo maestros que votaron por Galán aquí en Bogotá. Hubo maestros que votaron por Galán, imagínense el problema en el que estamos metidos nosotros con este señor alcalde en este inclusive momento. Persiguiendo el derecho a la expresión de los maestros. Claro. Uno puede ir votando por los verdugos y por quienes así obran. Pero esto también es escuela. Yo estoy seguro que muchos de ellos, inclusive a modo de anécdota te digo, Paloma, hace mucho tiempo no hablábamos y por alguna razón legislativa, pues esto también es maduro, terminamos hablando y me dijo más o menos, es hora de que nos sentemos con los gremios para la reforma laboral. Paloma, esa hora era antier, a esta hora estamos en modo consulta. Me dijo Paloma, pueden perder la cosa, y podemos perderla, pero yo te aseguro, Paloma, que cuando yo le vaya a explicar al vigilante del Partido Centro Democrático, seguidor de Paloma Valencia, y le pregunte si él quiere recibir recargos nocturnos desde las 6 a las 10, no va a querer a Wilson Arias, te va a seguir queriendo a vos, pero vota por nosotros. Y a lo mejor termina entendiendo quiénes son los que defendemos intereses. Ahí mismo me cambió de tema. Pero te digo, pero es la verdad. Esto también tiene su desarrollo. Esto que estamos haciendo tiene su desarrollo. Y mucha gente de ellos va a terminar mirando con respetabilidad esto que estamos haciendo, y el tiro les puede salir por la culata, porque este sabotaje puede ser interpretado como lo que es una actitud odiosa y mezquina de un proyecto político que está prendido de la teta del FOMAC y al que se la vamos a desprender, si es necesario, a punta de coscorrones. Bueno, que así sea, querido Wilson Arias. Muchas gracias por tus grandes aportes el día de hoy. Ahí estaremos nosotros también apoyando en lo que se necesite, haciendo la denuncia. Obviamente, esta información queda aquí en este Facebook Live. Nosotros la estaremos difundiendo con los compañeros y compañeras. Aquí estamos también nosotros como maestros sindicalistas en la labor de difundir, hacer pedagogía. Ese es el trabajo de hormiga que vivimos realizando, porque si algo necesita este país es educación política. Es ponerse a pensar en un país real y obviamente no dejar que ese cambio que hemos iniciado con este gobierno termine en el 2026. Yo creo que de aquí en adelante sabemos que ya esa semilla del cambio y de que otra Colombia es posible quedó bien sembrada en territorio colombiano. Entonces, senador, muchas gracias por su participación. Gracias, hermano. Nos pasamos media horita. Sí. Te mando un abrazo grande. Usted habla muy bacano. Un saludo a todos los maestros y maestras del país. Mi afecto muy grande, y en cuanto me necesiten por aquí estaremos, hermano. Chao, que estés bien. Vale, hasta luego. Chao.